Lauren Carter ajustó sus gafas de montura fina mientras revisaba los números en la pantalla de su ordenador. El zumbido del monitor era lo único que rompía el silencio de su despacho en Morgan Stanley. Las luces de la oficina ya estaban apagadas, excepto por la tenue luz azul que emanaba del monitor, iluminando su rostro cansado. Era tarde, demasiado tarde, y aún no había terminado el informe trimestral que debía entregar a sus superiores. Sus dedos se movían de manera automática sobre el teclado, pero su mente estaba distante, atrapada en pensamientos que no tenían nada que ver con los números que reflejaban las hojas de cálculo. El teléfono vibró sobre la mesa, y Lauren levantó la mirada, mirando el mensaje en la pantalla con algo de desdén. «Llego tarde a la oficina. No me esperes levantada para cenar», decía el mensaje de Michael, su esposo, con una leve mueca. Lauren asintió maquinalmente, como si esa fuera la respuesta automática que había aprendido a dar con los años. Esta no era la primera vez, ni sería la última. Últimamente, el comportamiento de Michael había cambiado, y ella lo sabía. Cada noche, él llegaba más tarde, se mostraba más distante y evitaba los pequeños detalles que antes caracterizaban su relación. Las caricias al llegar a casa, los «buenas noches» antes de dormir, las sonrisas espontáneas, todo eso había desaparecido de repente. Lo que antes era una vida compartida, llena de complicidad, se había convertido en una rutina vacía, marcada por las ausencias, las mentiras y las excusas. Lauren cerró el informe y se levantó de la mesa. Caminando hacia la ventana, observó el parque vacío al otro lado de la calle, iluminado por las luces de la ciudad que titilaban en la oscuridad. La brisa primaveral que entraba por la ventana abierta la hizo estremecer un poco, pero no lo suficiente como para que dejara de sentir esa sensación de vacío que le había acompañado durante las últimas semanas. Mientras ella se preocupaba por su trabajo, Michael parecía sumido en sus propios problemas. Problemas que ni siquiera ella parecía entender ya. Era un ritual casi diario ahora. Mensajes fríos, excusas a última hora, y la constante sensación de que algo se había roto. Con una ligera sacudida de cabeza, Lauren apartó esos pensamientos y comenzó a recoger sus cosas. Su bolso estaba sobre la mesa, y la cafetera de la cocina chasqueaba con el sonido de su cierre, anunciando que el café ya estaba listo para la madrugada. Al salir al aparcamiento, la fresca brisa de la noche la hizo sentir un leve escalofrío. El vecindario estaba tranquilo. Como siempre, las casas en la calle estaban oscuras, y la familia Anderson, al otro lado de la calle, celebraba algún compromiso con la hija mayor. La vida a su alrededor seguía su curso, ajena a la tormenta que ella sentía en su interior. La casa estaba extrañamente silenciosa cuando entró. Los zapatos de Michael no estaban en su lugar habitual, y su maletín de cuero de búfalo tampoco estaba en la entrada. Un nudo se formó en el estómago de Lauren, pero lo ignoró. Lo había visto tantas veces antes. Llegaba tarde. Se olvidaba de cosas, como si su vida fuera más importante que la de ella. En silencio, Lauren apagó las luces de la cocina y se sirvió un poco de ensalada de la nevera. Aunque no tenía hambre, hacía tiempo que se había acostumbrado a cenar sola, a vivir una vida que, en su mente, no estaba completa. Mientras masticaba mecánicamente las hojas de rúcula, recordó la última vez que había hablado con Michael de manera real. Sin hablar de trabajo, de facturas o de cosas cotidianas. Había sido hacía 2 semanas, cuando ella le había propuesto pasar un fin de semana en su casa de campo. Como solían hacer antes de que todo se desmoronara. Michael le había respondido con una excusa sobre un asunto urgente. Como siempre, suspiró y se acomodó en el sillón del salón. En el aire flotaba la sensación de una vida que ya no existía. De una relación que ya se había perdido. Sus ojos se posaron en la foto familiar que decoraba la repisa de la chimenea. Ella y Michael. Hace 5 años, en las Bahamas, bronceados, sonriendo, en bata blanca, felices. En ese entonces, él la miraba como si fuera lo único que importara en su vida. Un sonido de coche que se detenía afuera la hizo saltar. Miró el reloj. Las 12:15 de la noche. El motor del coche se apagó. Y pronto, la puerta principal se abrió. Michael entró, aflojándose la corbata y dejando escapar un suspiro. Como si se quitara el peso de encima. Hacía tiempo que no la miraba a los ojos. «Hola, cariño, perdona el retraso. Un cliente difícil», dijo con tono monótono, sin mirarla realmente. Lauren no respondió de inmediato. Solo observó cómo dejaba su maletín en la entrada. Algo que solía hacer con una sonrisa. Como un gesto ritual. Pero esta vez, no hubo sonrisa, solo una fría indiferencia. Michael ni siquiera le dio un beso en la mejilla como hacía antes. Ni preguntó por su día. Era como si ambos estuvieran viviendo en mundos paralelos. Y sus caminos ya no se cruzaban.
La tensión en el aire era palpable. Michael dijo que no tenía hambre, que había merendado en la oficina. Lauren asintió sin decir nada, aunque dentro de ella, una mezcla de tristeza y frustración se agolpaba. Mientras él subía al dormitorio, ella se quedó en el salón, mirando al vacío, sin saber qué hacer con los recuerdos que la perseguían. Era extraño, ella había estado con él durante más de 10 años. Habían compartido todo, o eso pensaba ella, pero ahora, mirando la foto de las Bahamas, algo en su interior le decía que tal vez nunca lo conoció realmente. Tal vez él siempre había sido un enigma, alguien cuya verdadera naturaleza había permanecido oculta. Michael no volvió a bajar. El sonido de la televisión de fondo, mezclado con el ruido del agua corriendo desde el baño, le recordó a Lauren que, aunque las personas en la casa seguían vivas, algo se había roto irremediablemente. El siguiente día, todo transcurrió como siempre, el trabajo, los papeles, las reuniones, pero algo dentro de Lauren había cambiado. Ya no era solo una esposa que esperaba en casa. Se dio cuenta de que había algo más en juego, algo mucho más grande que las mentiras de Michael. Estaba perdiendo la vida que había conocido, y ya no podía seguir ignorándolo. La cuestión no era si Michael estaba mintiendo, sino cuán profundo llegaban esas mentiras. Y Lauren estaba decidida a descubrirlo, sin importar lo que costara. Al día siguiente, Lauren no podía dejar de pensar en lo que había sucedido la noche anterior. La conversación no había sido una conversación en absoluto, simplemente. Él había llegado, se había disculpado sin convicción, y después se había retirado a su mundo, como siempre hacía, a medida que el día avanzaba. Lauren trataba de concentrarse en su trabajo, pero el peso de lo sucedido la mantenía distraída. La imagen de Michael entrando por la puerta, sin siquiera mirarla a los ojos, seguía rondando su mente. Esa noche, después de otro día largo y agotador, Lauren llegó a casa y encontró la misma escena que había empezado a reconocer como su nueva realidad. La casa vacía, la falta de conversación, los silencios incómodos. Michael no estaba allí, y no había mensaje de su parte. Lauren suspiró y dejó su bolso sobre la mesa. No era la primera vez que sucedía. De hecho, en las últimas semanas, era casi una constante que él llegara tarde sin avisar, que pasara horas fuera de casa sin explicaciones. Y lo peor de todo, su indiferencia. El teléfono vibró en su bolso. Al principio no quiso mirarlo, pero luego lo sacó, sabiendo que no podía evitarlo. Era un mensaje de Michael: llego tarde. Se me complicó un cliente importante. Ya no sentía rabia, solo una extraña sensación de vacío. Se sentó en la cocina y sacó una copa de vino. El sabor del tinto le acarició la lengua, pero no pudo saborearlo. Todo le parecía gris, como si las emociones se hubieran desvanecido por completo. Fue entonces cuando decidió que no iba a seguir esperando en vano. No podía seguir viviendo en esa mentira. No quería que su vida, su tiempo, se escurriera entre los dedos como si nada importara. Cuando Michael llegó, más tarde de lo que había dicho, se encontró con la casa en completa oscuridad. Al principio, solo se escuchó el sonido de sus pasos por el pasillo. El sonido de la puerta abriéndose fue lo único que rompió el silencio. «Hola, cariño», dijo, como si nada hubiera sucedido. Pero al ver que Lauren no le respondía, notó la tensión en el aire. Se acercó al salón, donde ella estaba sentada en el sillón, con la copa de vino casi vacía en la mano. Había algo en su mirada que no podía entender, algo que lo hizo detenerse un instante. «¿Por qué no me esperaste para cenar?», preguntó él, con una mezcla de indiferencia y cansancio. Su tono de voz era el mismo de siempre, casi como si todo estuviera bien. Lauren lo miró fijamente. El reloj marcaba las 12 menos 15 de la noche, y el sonido de las horas transcurriendo parecía retumbar en la habitación, como si cada segundo estuviera pesando más que el anterior. Por un momento, todo se detuvo en su mente. No sabía si debía seguir con el juego, mantener la fachada, o enfrentarse a la cruda verdad. «No tengo hambre», dijo finalmente, con una voz fría que la sorprendió incluso a ella. «Y no sé cuánto más pueda seguir fingiendo que todo está bien». Michael frunció el ceño, sin entender lo que estaba sucediendo. No podía percatarse de que, después de todo, ella ya sabía más de lo que él pensaba. Pero, como siempre, él se limitaba a su mundo, a sus excusas, sin pensar en las consecuencias. «¿De qué hablas?», preguntó, intentando mantener la calma, pero con una nota de incomodidad en su voz. El ambiente ya no era el mismo, y lo sabía. Lauren se levantó lentamente del sillón, dejando la copa de vino sobre la mesa. Sus ojos no lo dejaban de mirar, como si por fin estuviera dispuesta a enfrentarse a la verdad que durante tanto tiempo había temido. «Sé lo que estás haciendo, Michael», dijo en voz baja, pero con firmeza. «Sé que me estás engañando. Sé que tienes una relación con Jessica».
He estado observando. He estado siguiendo tus movimientos. El rostro de Michael se descompuso por un momento, como si las palabras de Lauren lo hubieran golpeado como un balde de agua fría. Su cuerpo se tensó, y no pudo evitar dar un paso atrás. Por primera vez, parecía que las palabras de Lauren habían tocado algo que había intentado esconder. Un silencio incómodo llenó la habitación mientras él luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Lauren, empezó a decir, pero no pudo continuar. No había nada que pudiera decir para justificar lo que había hecho. Y lo sabía. No necesito excusas. Michael. Lauren lo interrumpió, con una mirada dura. Solo dime la verdad. ¿Hace cuánto tiempo has estado viéndola? Preguntó, aunque ya lo sabía, ya lo había descubierto todo. Michael se quedó en silencio por unos largos segundos, la mirada perdida en el suelo. Finalmente, levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de ella. En sus ojos ya no había culpa, ni arrepentimiento, solo vacío, solo la verdad que, por fin, saldría a la luz. Hace meses, respondió, con la voz quebrada, pero sincera. Lo siento, Lauren, sé que no puedo justificarlo, pero no sé cómo llegamos hasta aquí. Lauren no podía creer lo que estaba escuchando. Había pasado tanto tiempo esperando una respuesta, pero cuando finalmente la obtuvo, no sabía qué hacer con ella. Un dolor profundo la invadió, pero también una extraña sensación de liberación. Ya no había más dudas, ya no había más incertidumbre. Ya está, dijo Lauren, su voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. No hay vuelta atrás. Este matrimonio ha terminado. Michael la miró, como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Sabía que todo había acabado. Y por primera vez en mucho tiempo, Lauren sintió que estaba tomando control de su vida. No iba a seguir esperando por alguien que ya no estaba allí. No iba a seguir viviendo en la mentira. Con una última mirada a Michael, Lauren se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Sabía que lo que venía no sería fácil. Sabía que enfrentarse a la verdad siempre traía consigo consecuencias, pero también sabía que era el primer paso hacia su libertad. La puerta se cerró detrás de ella, y la casa quedó en silencio. Un silencio profundo, que anunciaba un cambio irreversible en sus vidas. El día siguiente fue uno de esos días en los que todo parecía suspendido en el aire. Como si la vida alrededor de Lauren estuviera haciendo una pausa, esperando que ella tomara una decisión. El sol se alzó lentamente en el horizonte, iluminando su oficina de manera suave, pero Lauren no pudo disfrutar de la luz que entraba por la ventana. Tenía la mente aturdida por la conversación de la noche anterior. El rostro de Michael todavía grabado en su mente, la mezcla de desesperación y culpa que veía en sus ojos. Pero todo eso ya no importaba. Sabía que el único modo de seguir adelante era dejar todo atrás. Sin mirar atrás. En la oficina, Lauren se sumió en su trabajo como nunca antes. Necesitaba distracción, un propósito que la mantuviera alejada de los recuerdos y la creciente ira que hervía en su interior. Sin embargo, en su mente seguía resonando el mismo pensamiento. La vida que había conocido con Michael había sido una mentira. Él la había utilizado, la había engañado, y ahora no quedaba nada de la relación que habían compartido. A media tarde, cuando las sombras comenzaban a alargarse, Lauren recibió una llamada que la sacó de su letargo emocional. El número que apareció en la pantalla era desconocido, pero algo en su interior le dijo que debía contestar. ¿Lauren Carter?, dijo una voz masculina del otro lado de la línea. Era una voz formal, con un tono autoritario. Pero no podía decir por qué le parecía tan inquietante. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Henry Gruite. Trabajo para el bufete de abogados Bradley Thompson y Asociados. Estoy llamando en relación con el proyecto Riverside. Necesito que se comunique con nosotros a la mayor brevedad posible. Es sobre algunos documentos que están en su poder. El corazón de Lauren dio un vuelco. El proyecto Riverside era algo que había escuchado mencionar varias veces, pero nunca había prestado atención. Sabía que Michael estaba involucrado en proyectos de gran envergadura, pero jamás había imaginado que algo tan importante pudiera involucrarla a ella también. Se recargó en su silla, luchando por mantener la calma. ¿Qué relación tiene esto conmigo?, preguntó, tratando de mantener la voz firme, aunque sus manos empezaban a sudar. Tenemos razones para creer que ha recibido documentación relacionada con el proyecto. Necesitamos saber si usted está al tanto de todo lo que ha sucedido. Es una cuestión de gran importancia. Lauren frunció el ceño, pero sin darle más vueltas. Asintió, aunque en su mente ya se estaban formando cientos de preguntas. ¿Por qué le hablaban de documentos que no había solicitado? ¿Cómo sabían que ella tenía algo que ver con el proyecto? ¿Dónde puedo encontrarlos?, preguntó, consciente de que esta conversación solo podía ser el principio de algo mucho más grande.
La llamada se cortó abruptamente antes de que pudiera obtener una respuesta clara. Lauren se quedó mirando el teléfono por un par de segundos, intentando asimilar lo que acababa de suceder. Algo no estaba bien. La voz de Henry había sonado demasiado seria, demasiado urgente. Y en ese momento, se dio cuenta de que su vida acababa de entrar en una nueva dimensión. Una que no podía controlar. Poco después de colgar, su teléfono vibró nuevamente, esta vez con un mensaje de su abogado, quien le informaba que ya había comenzado a redactar los papeles del divorcio. Lauren leyó el mensaje con desinterés, sin notar el alivio que normalmente habría sentido al saber que estaba dando el paso final para terminar su matrimonio con Michael. Ahora, la incertidumbre sobre lo que sucedía con el proyecto Riverside lo consumía todo. Decidió que tenía que investigar más, que tenía que saber qué estaba sucediendo realmente con los documentos que estaban en su poder. Aunque no lo recordaba haber visto, volvió a casa esa noche con la mente en llamas, el misterio del proyecto Riverside rondando por su cabeza como una sombra inalcanzable. Sabía que algo se estaba fraguando en las sombras, algo mucho más grande que la traición de su esposo, y no podía ignorarlo. La noche transcurrió en silencio, con Lauren dándose cuenta de que había dejado de ser la esposa engañada, la mujer sufrida, para convertirse en alguien mucho más peligroso. Mientras revisaba papeles y correos antiguos, se dio cuenta de que Michael, al igual que ella, había sido parte de algo mucho más oscuro y más grande de lo que había imaginado. Y de alguna manera, ella también había sido arrastrada a ese mundo sin saberlo. Al día siguiente, Lauren decidió actuar, no se iba a quedar al margen. Observando cómo todo se desmoronaba, tomó su teléfono y se puso en contacto con el abogado de la empresa, exigiendo una explicación sobre los documentos relacionados con el proyecto Riverside. Su voz era fría, decidida, pero en su interior se mezclaban la preocupación y el miedo. Sabía que enfrentarse a Michael era solo la punta del iceberg. Esto iba mucho más allá de una simple infidelidad. Estaba a punto de descubrir la verdad sobre todo lo que había estado ocurriendo a su alrededor. La verdad sobre el proyecto que había estado manejando su esposo y su secreto. La reunión se fijó para el día siguiente. Lauren pasó la noche en vela, revisando una y otra vez los documentos que había encontrado en el ordenador de su esposo. El nombre del proyecto Riverside estaba en todas partes, pero lo que realmente la desconcertaba eran los pagos y los contratos que parecían salirse de la legalidad. No solo se trataba de dinero que se movía bajo la mesa, sino de cómo ese dinero estaba siendo desviado hacia cuentas y empresas fantasma. De repente, algo hizo clic en su mente. Había algo muy grande en juego, mucho más allá de la traición de su esposo. Michael había estado involucrado en un fraude de dimensiones masivas, y ahora ella tenía las pruebas. No solo había sido engañada en su matrimonio, sino que también había sido utilizada en un juego mucho más peligroso del que jamás había sospechado. Al llegar a la reunión con el abogado, Lauren no sabía qué esperar. Pero algo dentro de ella le decía que esta era su oportunidad para hacer lo correcto. Para desentrañar la verdad, era el momento de tomar el control y de no permitir que los secretos de Michael arruinaran su vida aún más. La reunión con el abogado de Bradley Thompson y asociados fue, como Lauren había previsto, un punto de inflexión, aunque el hombre sentado frente a ella parecía tener toda la apariencia de ser un experto legal. Lauren no podía evitar sentir que, detrás de esa fachada pulida, había algo mucho más oscuro. La información que había obtenido durante las últimas semanas, las pruebas que había recopilado con sus propios ojos, la llenaban ahora de una sensación inquietante. Todo lo que había creído saber sobre su esposo, su vida y el mundo en el que se había movido, era una farsa. El abogado, un hombre de rostro impasible y mirada fría, comenzó a hablar con una calma que la inquietó. Había algo en su tono que la hacía sentir que sabía mucho más de lo que quería compartir. Lauren no iba a permitir que él la manipuléis. Tenía las cartas en su mano y estaba decidida a jugar esta partida con todas sus fuerzas. ¿Por qué me han contactado?, preguntó Lauren, con voz firme, dejando claro que no iba a perder el control. ¿Qué tienen que ver los documentos que encontré con el proyecto Riverside? El abogado dejó que el silencio llenara la habitación antes de contestar, como si estuviera calculando cada palabra. El proyecto Riverside no es un asunto menor, comenzó finalmente, sin mirarla directamente. Es uno de los proyectos más lucrativos que hemos manejado en los últimos años. Sin embargo, en las últimas semanas, hemos recibido varios informes que sugieren irregularidades financieras. El flujo de dinero no concuerda con los registros oficiales. Lauren frunció el ceño. Sabía que había algo más. Algo que no encajaba. El proyecto Riverside estaba demasiado bien protegido, demasiado custodiado para que algo así pudiera haber sucedido sin que alguien se diera cuenta. ¿Y Michael?
¿Estaba al tanto de esas irregularidades? Preguntó, casi sin poder evitarlo, aunque ya sabía la respuesta. El abogado tardó en contestar, mirando a su alrededor, como si estuviera buscando la forma de decir lo que tenía que decir sin implicarse demasiado. Michael Carter, empezó, y Lauren notó que vaciló, como si le costara hablar. Él ha estado involucrado, aunque de manera indirecta, en varios de estos proyectos. Sus firmas aparecen en muchos de los contratos, pero no es el único responsable. El bufete está siendo investigado, y la magnitud de lo que hemos descubierto podría destruir la reputación de todos los involucrados, incluyendo la de su esposo. El aire se volvió denso en la sala. Lauren no podía creer lo que estaba escuchando. Michael no solo la había engañado a ella en su vida personal, sino que también había estado involucrado en un escándalo financiero que afectaba a cientos, si no miles, de personas. La palabra fraude se repetía en su cabeza como un mantra. Y con cada nueva revelación, sentía que el suelo bajo sus pies temblaba. Lo que parecía ser un simple escarceo amoroso había resultado ser un asunto mucho más siniestro. ¿Y qué van a hacer al respecto?, preguntó Lauren, intentando mantener la calma, aunque el caos dentro de ella crecía a cada momento. Nos estamos preparando para una batalla legal muy complicada, respondió el abogado, ahora con un tono mucho más serio. Pero lo cierto es que, si se confirma que su esposo está involucrado en el fraude, su posición será insostenible. Hay gente muy poderosa detrás de todo esto, y no dudarán en destruir a quienes intenten detenerlos. La situación es grave, Lauren, muy grave. Lauren cerró los ojos por un momento, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Todo su mundo, todo lo que había creído saber sobre su esposo, sobre su vida, estaba desmoronándose en pedazos. Michael, el hombre en el que había confiado, el hombre con el que había compartido años de su vida, estaba involucrado en algo mucho más grande y más peligroso que ella jamás había imaginado. ¿Qué pasa si decido no seguir adelante con esto?, preguntó Lauren, sabiendo que su decisión cambiaría todo. El abogado la miró por primera vez a los ojos, con una expresión de preocupación genuina. Eso dependerá de usted. Si decide no involucrarse, es probable que su vida continúe como estaba antes de esto. Pero debe saber que la situación podría empeorar, y que sus propios intereses, así como los de su familia, podrían verse afectados. Las repercusiones de este caso no se limitan solo a su esposo. Esto involucra a muchas personas en el ámbito financiero y empresarial. Y si se llega a destapar todo, no hay forma de saber quién más podría salir perjudicado. Lauren sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La presión de la decisión era abrumadora, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Su vida, su futuro, ya no dependían solo de ella. Estaba atrapada en un torbellino que la arrastraba más allá de su control. Y aunque había tomado la decisión de divorciarse de Michael, ahora se encontraba enfrentando una guerra mucho mayor. Decidió que no podía seguir siendo una espectadora en su propia vida. Si iba a perderlo todo, al menos iba a ser por algo más grande que su propio sufrimiento. Voy a continuar, dijo finalmente, con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Voy a exponer la verdad. Y si eso significa enfrentarse a todo lo que viene con ello. Que así sea, ya he perdido lo suficiente. El abogado asintió, aunque su rostro no mostraba satisfacción. Sabía que Lauren estaba a punto de embarcarse en una lucha titánica. Una lucha que podría destruirla a ella también. Pero él no podía decir nada para detenerla. La decisión ya estaba tomada. La situación se complicaba a cada minuto. Y Lauren se daba cuenta de que, si bien el divorcio de Michael era solo un capítulo en la historia, ahora se enfrentaba a un enemigo mucho más grande. No solo tenía que lidiar con la traición de su esposo, sino con un sistema corrupto que involucraba a gente poderosa. Gente que haría lo que fuera por proteger sus secretos. Lauren se encontraba en una encrucijada. Podía optar por mantenerse al margen y tratar de reconstruir su vida lejos de todo. O podía luchar por la justicia, enfrentándose a un mundo oscuro y peligroso. Pero una cosa era clara. Ya no podía dar marcha atrás. Había tomado su decisión, y no importaba cuán peligrosa fuera la batalla que se avecinaba. Ella estaba dispuesta a pelear por su verdad. Después de la decisión que tomó en la reunión con el abogado, Lauren se sumió en una especie de trance. La idea de exponer la verdad sobre el fraude era abrumadora, pero no había vuelta atrás. Sabía que estaba a punto de destruir todo lo que quedaba de su vida antes de este escándalo, pero también entendía que debía luchar por lo que era justo. Ya no se trataba solo de Michael, de la traición que había sufrido en su matrimonio. Se trataba de algo mucho más grande. De un sistema corrupto que había destruido vidas sin que nadie levantara la voz.
Las semanas siguientes transcurrieron como un torbellino de reuniones legales. Pruebas que Lauren tenía que entregar y llamadas telefónicas que la mantenían al borde de la ansiedad. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad, pero también la adentraba en una red peligrosa de mentiras y secretos oscuros. Cuanto más investigaba, más descubría, y la magnitud del caso parecía crecer con cada día que pasaba. Una noche, cuando ya no podía soportar más la presión, decidió que necesitaba un respiro. Fue entonces cuando, sin previo aviso, se encontró con un viejo amigo en una cafetería cercana a su oficina. El encuentro fue casual, pero, al mismo tiempo, lo que menos esperaba, Steve, un antiguo compañero de trabajo de la universidad, la saludó con una sonrisa que, aunque genuina, no logró disimular la preocupación en sus ojos. Lauren, hacía tiempo que no te veía, dijo mientras se sentaba frente a ella. El aroma a café llenaba el aire. Pero Lauren no podía dejar de notar lo cansada que se sentía. Lo agotada que estaba por todo lo que estaba sucediendo. Sí, he estado ocupada, respondió, forzando una sonrisa mientras movía la taza de café sin ganas. Mucho trabajo. Steve la observó durante unos segundos, como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Luego, con un suspiro, le preguntó, ¿cómo estás? ¿En serio? No te veo bien. Lauren, algo me dice que estás luchando con algo mucho más grande que un simple proyecto en la oficina. Ella lo miró por un momento, evaluando si debía contarle la verdad. En ese momento, no podía más con la carga, el peso de todo lo que había descubierto sobre su esposo, sobre el fraude, sobre el sistema corrupto en el que estaba atrapada. La estaba aplastando. Al principio había querido manejar todo en silencio, no preocupar a nadie más. Pero las cosas ya se habían salido de su control. Es complicado, Steve, dijo finalmente, con la voz quebrada. Estoy en medio de algo muy grande. Hay corrupción, fraude, y mi esposo está involucrado. Estoy tratando de destaparlo todo. Pero no sé qué hacer con esta bomba. Es más grande de lo que imaginaba. Y no sé si debo seguir adelante o simplemente olvidarme de todo. Steve la miró con ojos abiertos de sorpresa, sin saber qué decir, pero viendo claramente el sufrimiento en ella. Lauren, eso suena peligroso, dijo finalmente. Su tono grave. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Puede arruinar tu vida. Y no solo la tuya. Este tipo de cosas siempre tiene consecuencias. Si decides seguir con esto, va a cambiar todo, para todos. Lauren asintió lentamente, consciente de lo que estaba en juego. Sabía que no había vuelta atrás. Había visto demasiado, había descubierto demasiado. El sistema de corrupción que rodeaba el proyecto Riverside. El fraude que su esposo había ayudado a perpetuar. No era algo que pudiera ignorar. Había algo mucho más grande en juego y ella no iba a permitir que todo siguiera ocurriendo bajo la mesa, sin que nadie pagara por ello. No puedo quedarme callada, respondió con firmeza. He vivido toda mi vida aceptando mentiras, pero ya no más. No puedo dejar que la gente como Michael, y todos los demás involucrados, sigan con sus juegos. Tengo que hacer algo. Steve la miró profundamente, y en sus ojos vio la determinación que nunca había visto antes. Algo había cambiado en ella. Algo que la hacía más fuerte y más decidida. Steve entendió que no podía detenerla. Pero tampoco podía dejar que lo hiciera sola. Te apoyo, Lauren, dijo, finalmente, no sé cómo. Pero voy a estar aquí para ti. Lo que estás enfrentando es mucho. Y no puedo ni imaginar el dolor que sientes. Pero no estás sola. Tienes que hacer lo correcto. No importa el precio. Sus palabras, simples pero poderosas, tocaron el corazón de Lauren. La gratitud que sintió fue inmediata. Y por primera vez en semanas, una pequeña chispa de esperanza encendió algo en su interior. Aunque la verdad la estaba destruyendo, también le estaba dando un propósito. Y no estaba dispuesta a dejar que esa verdad fuera enterrada. El apoyo de Steve significaba mucho para ella. Pero lo que realmente necesitaba ahora era hacer lo que fuera necesario para que la verdad saliera a la luz. Aunque eso significara perderlo todo. A medida que las semanas pasaban, la presión aumentaba. Michael, como era de esperar, se negó a colaborar en cualquier intento de defensa. Y el bufete de abogados que había sido su vida empezó a tambalear bajo el peso de las acusaciones. Los clientes se retiraron. Los socios comenzaron a hablar en sus espaldas. Y la situación empeoraba. Una tarde, mientras Lauren revisaba algunos documentos en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era el abogado del bufete. El mismo hombre que había estado evitando desde que decidió ir tras la verdad. Su tono era más sombrío que nunca. Lauren, dijo, alzando la voz ligeramente, como si intentara transmitir una urgencia que no podía ignorar. Hay algo que tienes que saber. Los socios quieren que dejes el caso.
Quieren que te retires antes de que todo esto se convierta en un escándalo aún mayor. Te están presionando. Y no solo por el caso. Tienes que hacer lo correcto. Lauren, tienes que tomar una decisión antes de que todos pierdan más que tu esposo. Lauren sintió como una oleada de furia la invadía. Sabía que esta era la última jugada. Ya no estaba luchando solo por su vida, por su matrimonio roto. Estaba luchando por algo mucho más grande. Por la justicia, por el derecho de cada una de las personas que habían sido afectadas por el fraude. No voy a dejarlo. Su voz era firme y resuelta. Voy a exponer la verdad, sin importar lo que cueste. El abogado no respondió. Sabía que Lauren había tomado su decisión. Y aunque podía predecir las consecuencias, también sabía que ya no había forma de detenerla. Lauren estaba lista para enfrentar la batalla que había comenzado. Y no importaba si eso la destruiría o la salvaría. Ella iba a exponer la verdad.